de colores, y la zona que quede central entre esas cuatro líneas será la zona de soluciones factibles. Lo podemos ver de una manera gráfica o con las fórmulas que ya hemos estudiado en primera fase. Lo que sea más sencillo para ustedes. Si estamos más familiarizados con las fórmulas nos llevan exactamente a lo mismo. ¿Ya? Básicamente, ahora que hablaremos estrictamente de diseño, tendremos que llevar a la viga a su estado límite último. Si se ponen a analizar, hasta la fecha solo hemos analizado vigas en estado límite de servicio, porque nuestro diagrama de esfuerzo, o nuestra distribución de esfuerzos, siempre ha sido así. Y tú sabes que esta distribución de esfuerzos solamente es válida en estado elástico, y una viga de concreto preesforzado estará en estado elástico ante cargas de servicio. Pero ante estado límite último, cuando ya quiera llevar a la viga a su máxima resistencia, pues ya no estará sometida a cargas, ya no estará en estado elástico. Y esta es más o menos la curva de evolución de esfuerzos que hay en una viga preesforzada. Nosotros hemos analizado todo hasta aquí. Simplemente en esta parte, cuando coloco la carga de preesfuerzo, en la carga constructiva, o cuando ya le doy la carga de servicio. Pero una vez que las cargas se vayan incrementando, ¿okay? Lo que antes era compresión debido al preesforzado, si ya le coloco cargas, se puede transformar en la anulación de esa compresión o en la aparición de tensiones. O sea que el concreto en esta zona, esto es compresión y esto es tensión. En esta zona el concreto ya está sometido a tensiones. ¿Y qué puede ocurrir con el concreto si ahora se somete a tensiones? Se va a fisurar, ¿no? Y si se fisura, pues esto ya no es verdad. Esto ya no será verdad una vez que el concreto se fisure. ¿Y cuánto tiene que valer este esfuerzo para fisurar al concreto? Tiene que ser mayor o igual al esfuerzo al módulo de rotura del concreto, que es el F sub T. Y el F sub T ya sabemos que es aproximadamente 2 veces raíz de F'(C). La resistencia a tracción del concreto. Entonces las cargas pueden llegar a invertir incluso el efecto del preesforzado. Lo que pasa es que para invertir el efecto del preesforzado necesitaré mucha más carga que si no tuviera ese preesforzado. O sea, lo que hace el preesforzado, en otras palabras, es retrasar la fisuración de la viga, pero no siempre la va a eliminar por completo. O sea, una viga preesforzada sometida a mucha carga se va a fisurar igual, ¿ya? Pero se fisurará mucho después de lo que hubiera hecho una viga convencional. Entonces acá va a depender de qué quieres hacer tú con la viga. Si tú quieres que tu viga no se fisure con nada, tu viga la tienes que diseñar de tal forma que ante las cargas de servicio no se fisure, nada la llegue a fisurar. Y eso hará que durante la operación de la viga, mientras la viga esté operando, esté funcionando, no vas a encontrar fisuras grandes en la viga. Pero eso tiene un precio. Si tú quieres que tu viga no se fisure, tu preesforzado tendrá que ser muy grande, muy fuerte, mucho cable, mucha compresión. Y no cualquier viga va a ser capaz de asimilar esa compresión. Si tú tienes más o necesitas más fuerza en el cable, necesitas más concreto para poder resistir esa compresión del cable. Entonces todo va de la mano. A veces generar o diseñar una viga con cero tensiones es muy costoso. Tanto así que tenemos que aceptar que la viga se va a fisurar. Y ese será el general de los casos. No vamos a poder normalmente evitar al 100% la fisura. Entonces, si la viga ya empieza a fisurarse, tu diagrama de esfuerzos ya no contemplará toda esta parte, sino que se transformará en una carga puntual que asumirá el acero y un esfuerzo a compresión que asumirá el concreto. Siempre y cuando este esfuerzo a compresión no supere el 60% de F'(C). Porque ese 60% de F'(C) se sabe que es más o menos el esfuerzo que no genera fisuras por compresión del concreto. Pero si el esfuerzo a compresión supera el 60% de F'(C), lo que va a ocurrir es de que a pesar de que esté comprimido, el concreto igual se va a fisurar, por más que esté comprimido. Entonces, ya la distribución, una vez que se supere el 0.6 F'(C), ya no será lineal, como aquí, sino que volveremos a la distribución plástica de esfuerzos, como en cualquier viguita de concreto armado. ¿Okay?
Entonces normalmente ocurrirá que para cargas de servicio solamente la suma de muerte y viva, el concreto llegará a este estado. Se va a fisurar a tensión, pero la compresión no va a superar el 0.6 C, lo que quiere decir que podrás analizar todo esto como un diagrama lineal de esfuerzos, solamente desapareciendo la zona traccional. Pero eso ante cargas de servicio, la suma de la muerte y la vida. Sin embargo, si ahora vamos a las cargas últimas, ¿qué hacemos en las cargas últimas? Amplificamos la muerta, 1,4, y amplificamos la viva, 1,7. Pero eso no es real, eso es simplemente un diseño por un estado límite último. Pero no quiere decir que la carga se va a multiplicar en la realidad por 1,4, eso no es verdad, ¿no? Pero en el diseño lo hacemos así, y al hacer eso, al amplificar por 1,4 la muerta y por 1,7 la viva, ese esfuerzo superará 0.6 y al superar este valor habrá fisuras por compresión en el concreto y tendremos que analizar la viga con esta distribución de esfuerzos, tal y como se hizo en vigas de concreto armado convencional. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente analizar eso. Ahora, estas son formas de falla de vigas preesforzadas. Puede ocurrir dos tipos de falla. La primera falla, aquí lo que estás viendo es que la parte superior no está tan dañada y se han formado fisuras. Fisuras que por cierto no son tan pequeñas. Esta es la típica falla dúctil que nosotros buscábamos en una viga de concreto armado. Que falle el fierro, se estire, y al estirarse, por supuesto, fisurará el concreto, y que arriba el concreto no falle por compresión. Pero a veces va a ser inevitable eso. Mira la figura de acá abajo. ¿Qué ocurrió? Que si bien es cierto, se abren fisuras, pero no son tan grandes como estas a nivel de ancho de fisura, y no ha fallado el fierro. Lo que ha fallado acá es el concreto por compresión. ¿Listo? Y esto es lo que en concreto armado conocíamos como la falla frágil, ¿sí? Ahora, el concreto preesforzado puede presentar falla frágil. Se acepta en ciertos casos cuando no es viable económicamente generar una viga con falla dúctil. Entonces, en ocasiones, no te digo que vaya a ser tu primera opción, pero en ocasiones será aceptable que la viga tenga falla frágil, a diferencia del concreto armado, donde se prohíbe, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, si tu viga tiene mucha luz, necesita mucho preesfuerzo, muy probablemente tu viga presente falla frágil. Y si quisieras que no sea frágil, ¿qué tendrías que hacer? Hacerla más grande la viga. Pero al hacerla más grande, tiene más peso, y ese peso para 25 metros de luz se convierte en un momento de 30% más grande, y eso hace que te pida más preesfuerzo y se vuelve un círculo vicioso, que no vas a poder resolver. Por eso es que en ocasiones será aceptable que la viga presente falla frágil. ¿Okay? O sea, que rompa por compresión el concreto y no por fluencia de acero. ¿Ya? Se puede ocurrir cualquiera. Ahora, el concreto preesforzado, tú sabes que existe de dos tipos, con tendones adheridos y con tendones no adheridos. Cuando sea con tendones adheridos, tendrá esta curva de resistencia ligeramente superior al caso de tendones no adheridos. ¿Ya? Nosotros, como es un curso básico, solamente estamos estudiando tendones adheridos. Sin embargo, también se puede analizar y diseñar una viga con tendones no adheridos. ¿Cuál es la diferencia? Si tú, por ejemplo, mira, solo para que se entienda conceptualmente y lo pueda estudiar ya cada uno después. Si yo tengo una viga con tendones adheridos, o sea que acá hay un cable preesfuerzo adherido, y esta viga se deforma así, este cable va a venir por acá. Si yo analizo una pequeña sección, cualquiera, voy a tener una sección así de concreto. Acá tengo el eje neutro, este es el eje neutro. Entonces analiza esto, por favor. Antes ese pedacito medía diferencial de X. O sea que esto, como es el eje neutro, no se ha deformado y mide diferencial de X. Pero esto que se ha tensionado medirá diferencial de X más un delta de deformación, ¿verdad? ¿Sí? Y esto de acá medirá delta de diferencial de X menos ese delta de deformación. Quiere decir que la viga de concreto se ha deformado. ¿Cuánto se ha formado? Epsilon, lo que sea. Pero si el tendón está adherido, la deformación, lo que se estire el concreto, será lo que se estire el acero, porque están adheridos, son uno. Pero si ahora el tendón no está adherido, estos dos ya no son iguales.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que uno no va a conocer cuál es la deformación del acero. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente decimos, ok, vamos a integrar todas estas deformaciones desde acá hasta acá, y el promedio de todas estas deformaciones será lo que vamos a asignarle como valor de deformación al acero. Es un cálculo un poco más tedioso, por supuesto, algo más complejo, pero que se puede hacer. El tema, el gran problema de un tendón no adherido es que no puedo predecir con certeza su deformación respecto al punto. En cambio, en un tendón adherido es mucho más fácil porque son iguales. ¿Ya? Muy bien, este es el diagrama de esfuerzos que vamos a usar para el diseño de una viga preesforzada. Es exactamente el mismo que conocemos, solo que tiene una componente de fuerza adicional, que es esta. Este de rojo es el acero convencional, el que siempre hemos usado, el que ya conoces. Y este de azul es el acero de preesfuerzo. Acero de preesfuerzo, esfuerzo del preesfuerzo. ¿Ok? Cópiate ese gráfico. Ese sí cópialo para que después lo puedas estudiar. Y fíjate que resulta recién empezando. Entonces, ya no es como antes, que si la deformación era mayor a 0,021, falla dúctil, ya no es así. Porque fluirá el de rojo, pero no el de azul. Y el que redefine la resistencia en mi viga es el de azul, no el de rojo. Por lo tanto, ya no va a ser tan fácil tener una falla dúctil como antes. Si de verdad quisiera tener una falla dúctil, este acero debería llegar hasta por acá, aprox, que es más o menos su esfuerzo de fluencia. Y ese es, si el de azul llega al esfuerzo de fluencia, lo voy a llamar FYP. Si el azul llega al esfuerzo de fluencia, ¿qué está pasando con el de rojo? Que ya está recontra deformado, ¿no? Tan deformado que casi entra en la zona de endurecimiento, o sea, está cerca de romperse incluso. Entonces, si tú quieres hacer que esto falle, perdón, que fluya, tienes que hacer que el de rojo se estire muchísimo. ¿Entienden eso? ¿No? Pues hay que tener presente esto de acá. Los dos materiales se van a deformar lo mismo, pero los esfuerzos en ambos no van a ser iguales para nada. Y eso te limita la falla dúctil, te la limita muchísimo. ¿Ya? Entonces, por esa razón te decía que no siempre será sencillo tener fallas dúctiles. ¿Cuándo va a ser más fácil tener falla dúctil? Si tú quieres asegurar falla dúctil, lo que tienes que hacer es poner pocos cables de preesfuerzo. Si tú tienes tremendos torones de preesfuerzo en tu viga, olvídate que eso vaya a tener falla dúctil de ninguna manera. La forma más lógica y la mejor para tener una falla dúctil es que la viga trabaje con el fierro corrugado y por ahí agregarle uno o dos torones, uno o dos cables para que le ayuden al esfuerzo normalito, pero no hacer que el preesfuerzo se lleve todo. Porque si tú haces o depende 100% del preesfuerzo, estás haciendo que la viga prácticamente tenga falla práctica. Y eso hay que tratar de evitar en la medida de lo posible. Por eso es que calcular una viga preesforzada es muy fácil. Lo difícil es hacerla óptima, o sea, dar una buena solución ingenieril a una viga preesforzada. El cálculo es muy fácil, lo difícil es pensar en las alternativas para dar la solución más óptima posible. Y eso es lo que voy a evaluar de tu trabajo. En tu trabajo me va a importar poco o nada tu S, tu MATK, tu HP Prime, porque ese número lo vas a hacer rápido. Lo que más me va a importar en tu trabajo es qué criterios ingenieriles se toman en cuenta para definir el área de acero de esfuerzo, el área de acero convencional, entonces. ¿Listo? Muy bien. Ahora, otra cosa más. Otra cosa más. Digamos que nosotros en concreto armado asumíamos que el fierro fluía, porque nosotros buscábamos la falla práctica. Entonces de entrada asumíamos que el esfuerzo en el acero era FY, ¿verdad? Pero ¿sería correcto asumir que el esfuerzo en el preesfuerzo es FY? No, porque si este fluye, este está lejos de fluir todavía. Por lo tanto, no es FY el esfuerzo en el acero, será un FPS, donde FPS, por supuesto, es menor a FY. ¿Y de qué va a depender este FPS? Así ponlo, depende de la deformación del acero de preesfuerzo. Depende cuánto se deforme el acero de preesfuerzo.
Si se deforma poco, valdrá poco FPS. Si se deforma un poco más, valdrá un poco más. Si se deforma tanto que llega a fluir, valdrá recién FPS. Eso implica un tema. Eso implica que de entrada no se conoce este valor. Porque ese valor puede ser cualquiera de estos. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Cualquiera de estos puede ser FPS. No sabemos cuál es. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Va a depender de qué tanto o poco se deforme la célula respuesta. Por lo tanto, no tenemos ese valor de dato. Entonces hay un problema. Ese valor se tiene que hallar a partir de la compatibilidad de formaciones que hay en la viga. ¿Okay? Pero si nos vamos a meter ese tema en la compatibilidad de las deformaciones, tendríamos que entrar a analizar la fisuración de la viga, a ver si se fisura, si no se fisura. Si se fisura habrá un diagrama, si no se fisura habrá otro diagrama, si se fisura por compresión habrá otro diagrama, y cada uno de ellos tendrá una ecuación de equilibrio y será un chongo. Entonces, el ACI ya pensaba en eso, y el ACI nos ha aliviado el problema, nos ha solucionado la vida, dándonos una simple formulita para poder hallar FPS. Esa formulita es esta. ¿Ya? Cópiatela, por favor. De ahí saldrá el valor de FPS, el que vas a usar en tu diseño. El acero de preesfuerzo. ¿Cuánto suele ser nuestro esfuerzo de entrada? Un 75, un 70, hasta un 80% le damos. No se suele dar más porque tampoco lo permite. No lo permite. Entonces, estamos entre 75, 80, 70, estamos cumpliendo esto. Por lo tanto, esto será válido pues, para casi todos los casos. ¿Ya? Gamma sub P sale de aquí, es la relación que hay entre el FPY y el FPU. ¿Ok? Eso será dato y de ahí sacas el gamma. ¿Ya? De ahí, ¿qué más tienes acá? Beta 1 es lo mismo que tú ya conoces para concreto armado. ¿Cuánto vale beta 1 para concreto 210? 0.85. Para concreto 280, 0.85. Y si tiene más, habría la formulita, ¿verdad? Con eso sacas. FPU, esfuerzo en altura. FY, esfuerzo influencia. F', resistencia en concreto. D es el peralte efectivo en la viga. Y DP es la distancia que hay solamente hasta el acero preesfuerzo. Una cosa es el peralte efectivo, que va hasta el centro de todos los fierros, tanto el preesfuerzo como el convencional, y DP es hasta el centro del refuerzo preesforzado. ¿Ya? Entonces son dos valores distintos. Y Rho sub P es la cuantía del refuerzo preesforzado. Ok. No es una fórmula complicada, de hecho es más o menos sencilla y nos permite simplificar todo el problema que tenemos de no conocer el F sub P. Okay. Ahora también está la fórmula para refuerzo no adherido, que no la vamos a usar, pero está ahí también. Bueno, y aquí tienes un ejemplo que lo puedes chequear, pero vamos a quitarlo rápido, solamente, no voy a entrar al cálculo de resistencia, sino solamente el tema de las cuantías, para que esté claro. Simplemente sería el área de acero preesforzado entre B por D, pero D del acero preesforzado. Entonces acá tienes, mira, esto que estoy pintando de azul es refuerzo convencional, corrugado. Y los chiquititos son cables preesforzados, ¿ya? A ver, te pregunto, por lógica, ¿está bien planteada esa vida? O sea, ¿es normal que el fierro corrugado sea más gordo que el fierro preesforzado? ¿Tiene lógica eso? ¿Qué dicen? ¿Tiene lógica o también tú ¿qué dices? Tiene lógica, porque el acero preesfuerzo es mucho más resistente, por lo tanto necesitarás áreas mucho más pequeñas. Normalmente tus torones van a ser de media pulgada, eso es lo que se suele usar, cables de media pulgada. En cambio tus fierros corrugados suelen ser hasta 1 pulgada, 3/4, ¿no? Mientras que los cables suelen ser delgados. Si vas a poner un torón de 1 pulgada, eso se usa en puentes, o sea, no vayas a hacer eso en tu viga del proyecto, no
torones de media pulgada, 3 octavos, por ahí. ¿Ya? Ok, entonces tiene lógica. Bueno, entonces tú tienes, mira, tienes 4 cables en la segunda fila y 2 cables en la primera. Tu centroide estará por acá. Estoy hablando del centroide solo de los cables preesforzados. Entonces te está diciendo, el ejercicio ya hizo este cálculo y te dice que ese centroide está a 4.375 del fondo. Entonces, si toda la viga mide 24 y tú ya tienes ese 4, ¿cuánto mediría todo esto? 19,625. Ok, entonces, 4 pulgadas. ¿Por qué me está dando acá? Ah, ya, sí, está bien. Ya, este es el centroide del fierro preesforzado. ¿Ya? Ahora te voy a mostrar la del ACI. O sea, te está diciendo que este está a 2 pulgadas, 2 cables a 2 pulgadas, y este está a 4 pulgadas. No tiene sentido que salga 4.75. Vamos a calcularlo nosotros. Voy a calcular este Z. Z simplemente es como hallar un centroide. ¿Ya? Si este está a 2 y este está a 4, a ver, tú me dices, serían 2 fierros de un área A, que no interesa cuánto es, que están a una distancia de 2 pulgadas, más 4 fierros de un área A, que están a una distancia de 4 pulgadas. Y todo esto dividido entre 6 veces el área acá. ¿Entiendes mi fórmula? Ya hay un centroide. El A se va, pero no interesa. ¿Cuánto sale Z? A ver.